Saludos cordiales a todos los presentes. Em, Vamos a dar inicio, por favor, a la secuencia de contenido para la asignatura de agroecología. En esta oportunidad vamos a ver la parte correspondiente a los diseños de sistemas agroecológicos, que es una parte fundamental y de mucha importancia para la implementación y desarrollo de la agroecología. En el presente clase nosotros veremos los siguientes contenidos. Veremos el contexto, principalmente cómo el diseño agroecológico empata con los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Sí? Veremos los componentes de los sistemas agroecológicos que están compuestos por tres componentes, que son el componente forestal, el componente agrícola y el componente pecuario. Bueno, en este sentido, pues damos inicio al contenido de esta clase. ¿Sí? Entonces, uno de los contextos primordiales para comprender el diseño agroecológico es que nos basamos en un principio básico de la agroecología, y el más importante, que es romper el monocultivo. El monocultivo que fue implementado principalmente para una producción masiva y que gracias a la implementación de esta práctica, pues vinieron consigo acciones muy negativas para los ecosistemas, como fue principalmente la deforestación, y gracias a la deforestación vino consigo la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad en todas sus formas, la biodiversidad vegetal, la biodiversidad de la macrofauna, de la microfauna e incluso de la fauna microbiológica. Entonces, en ese sentido, pues el monocultivo ha traído consigo mucho deterioro ambiental. Entonces, es uno de los principios básicos de la agroecología que hay que retomar para implementar un sistema agroecológico, romper el monocultivo. Ahora, el diseño agroecológico basa su implementación en la complementariedad. La complementariedad con los componentes del sistema agrícola. Y el componente agrícola se complementa con el componente forestal y con el componente pecuario. Ya vamos a ver la interacción entre estos tres componentes que conformarían un sistema. ¿Y para qué se conforma un sistema? Principalmente para verificar su autosuficiencia. En ese sentido, pues un sistema autosuficiente es aquel que no necesita de componentes o insumos imprescindibles. ¿Qué es un insumo imprescindible? Es aquel componente que en su ausencia el sistema no podría funcionar. Es lo que pasa en el monocultivo. Si el monocultivo, por ejemplo, no existe un determinado pesticida, un insecticida para determinada plaga, prácticamente ese sistema de monocultivo no puede funcionar. Si es que ese mismo sistema de monocultivo no tiene un fertilizante químico determinado, ese sistema de monocultivo no puede proseguir. ¿De acuerdo? En tanto que un autosistema autosuficiente no tiene un componente imprescindible. ¿De acuerdo? Puesto que tiene un flujo de energías principalmente que va de distintas formas o en distintas direcciones, que a la falta en ausencia de determinado insumo es suplantado o es reemplazado con alguna otra opción. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos contextos constituyen o conforman un proceso. Un proceso es el conjunto de sistemas con el cual se elaboran, en este caso,
productos agroecológicos en donde las situaciones de entrada son mínimas y las situaciones de salida se maximizan principalmente para obtener recursos que el sistema no puede generar. ¿Cuáles son esos recursos que no puede generar? El recurso económico, el principal, pero no para comprar fertilizantes, no para comprar pesticidas, sino para satisfacer las necesidades económicas de las familias. Por ejemplo, vestido, por ejemplo, el complemento de alimentación, porque van a haber abastos que la granja no puede crear, por ejemplo, sal, azúcar, aceite y otros abastos que son necesarios adquirirlos. Tecnología, ¿sí? Es muy necesario pagar por internet ahora en estos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos, por favor. Miren, aquí tenemos el triángulo de los componentes del sistema agroecológico. Entonces, el diseño agroecológico basará en una interacción entre el componente agrícola con un componente forestal y con el componente pecuario. Comprendemos por componente agrícola, pues todo el conjunto de plantas que servirán para alimentar y satisfacer la necesidad de alimentos de la familia y que su excedente, que debe ser en gran cantidad, pueda ser comercializado. ¿De acuerdo? Componente forestal, conjunto de plantas denominadas leñosas porque tienen fuste leñoso o tronco leñoso que son de gran tamaño y que tienen distintas funciones muy importantes que ya las vamos a detallar, ¿sí? Que dan un, un concepto de protección tanto para el componente agrícola como para el componente pecuario. Y el componente pecuario, pues, es aquel conjunto de animales de granja que tienen distintas funciones, pero la más importante del componente pecuario en el sistema agroecológico es que es una fuente inagotable de materia orgánica. Ya vamos a ir detallando componente por componente. Seguidamente, ahora caracterizaremos el componente forestal, ¿sí? Entonces, el componente forestal se complementa con el componente agrícola y pecuario desde algunos frentes. Desde la parte del subsuelo, el componente forestal tiene una función importantísima para las asociaciones simbióticas. Está comprobado que el componente forestal o las raíces de especies forestales se complementan con especies de ciclo corto o especies frutales, principalmente entretejiendo redes de conectividad con las llamadas micorrizas, que a más de alargar la capacidad de absorción de agua y nutrientes, es una red que se conecta para descifrar ciertas acciones negativas que está afectando al sistema, principalmente la presencia de patógenos. Entonces, las asociaciones simbióticas se ven muy favorecidas entre cultivos de ciclo corto o cultivos de ciclo perenne con las especies forestales. Favorecen el reciclaje de los nutrientes. Son especies que por su naturaleza reciclan gran cantidad de nutrientes, principalmente por la caída de su follaje, que se transforma en materia orgánica y su descomposición se transforma en nutrientes. ¿De acuerdo? Y a más de los complementos simbióticos, estructuran un complejo sistema de reciclaje de nutrientes. En este sentido, es muy importante y se favorecen mutuamente. Otra de las acciones muy importantes del componente forestal es la protección.
las cuales tienen que estar estructuradas principalmente con las curvas de nivel características de la topografía del terreno. ¿De acuerdo? Con estas, con las características de la topografía del terreno, basadas en curvas de nivel, nosotros podemos estructurar barreras vivas, barreras rompevientos, que darán esa protección al sistema productivo. Y no solamente eh, una protección contra un fenómeno natural como son los rompevientos, sino que también será una protección contra la radiación, porque el árbol es una gran fuente de sombra y nosotros sabemos la potencia de la radiación solar en cuando el sol se encuentra en su cenit. ¿De acuerdo? Otra de las funciones de complementariedad muy importante de el componente forestal es el ciclo hídrico, puesto que un árbol es una verdadera bomba de agua que está en capacidad de absorber gran cantidad de agua y nosotros sabemos del nivel de precipitación que tenemos en nuestros ecosistemas amazónicos. El Puyo, el Puyo es la segunda localidad en el mundo con la más alta precipitación, ¿sí? El puesto número uno lo ocupa una localidad en Indonesia, ¿sí? Y el Puyo es el número dos. La precipitación en la provincia del Napo también es extremadamente alta. Entonces, ¿qué hacen los árboles? Los árboles están en capacidad de absorber toda esa agua en demasía y devolverla nuevamente hacia la atmósfera. Entonces, cuando nosotros vemos un sistema de policultivo, por ejemplo, cacao bajo sombra, el árbol no, la función del árbol no es únicamente dar sombra, sino regular el nivel hídrico del agua en el suelo. Muy importante, por favor. Entonces, eso evitará que el cacao esté en presencia de muchos patógenos cuando la humedad del suelo es excesiva. ¿Sí? Muy importante. Ahora, seguidamente, nosotros vemos el núcleo del sistema productivo agroecológico, que es el componente agrícola. Sin duda alguna, es la mayor fuente de alimentos y nutrición para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Este par de conceptos es el que nosotros debemos fortalecer, es el que nosotros debemos cimentar para bajar todas esas tasas altísimas de desnutrición que está presentando nuestras provincias amazónicas. Entonces, tenemos que tener gran diversidad y gran cantidad de alimentos, ¿sí? Para que nuestras familias se puedan nutrir de la mejor manera. En ese sentido, pues deberemos mantener un equilibrio con los principios básicos de la nutrición, como es la fuente de fibra y la fuente de proteína sumado al conjunto de vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Que en gran cantidad favorece el componente agrícola. Del mismo modo, este componente agrícola genera la mayor cantidad de recursos económicos, puesto que está en capacidad la tenencia de la tierra en los sectores amazónicos de poder generar, algunos expertos dicen, un espacio entre 6.000 y 10.000 metros cuadrados de chacra, de espacio productivo, de granja, ¿sí? De finca, entre 6.000 y 10.000 metros cuadrados, generar por lo menos hasta dos salarios mínimos vitales. ¿De acuerdo? Entonces, esa responsabilidad de generar recursos económicos recae mayormente sobre el componente agrícola. Por ejemplo,
con la comercialización del cacao, la comercialización del plátano, de la yuca y otros componentes que darán ese bagaje, ¿no? Para la generación de recursos económicos. Y una situación que es muy poco valorada, que es la conservación y preservación de los recursos genéticos. Hay especies de cacao, hay especies propias de la Amazonía, por ejemplo, patas muyo, por ejemplo, jamaica, ungurahua y muchas otras plantas tradicionales, plantas endémicas, plantas propias de la Amazonía que están en peligro, que están en desuso, ¿sí? Entonces, que están y participan principalmente en pequeñas fincas, en pequeñas chacras, en donde los productores han cumplido con esa gran responsabilidad de conservar y preservar esos valiosísimos recursos genéticos y no dejar que se erosione todo ese material. Finalmente, nosotros tenemos el último componente que es el componente pecuario. El componente pecuario, desde el punto de vista del diseño agroecológico, es la fuente inagotable de materia orgánica. Nosotros en imagen podemos ver un rumiante herbívoro, un omnívoro monogástrico, ¿sí? Y un monogástrico con una eficiencia completamente baja de aprovechamiento de nutrientes. Entonces, toda la materia orgánica que estos animales pueden crear se recicla gracias al compostaje y regresa nuevamente al sistema productivo y se direcciona hacia el componente agrícola. ¿De acuerdo? Se dice que un animal está en capacidad de consumir el 10% de su peso vivo en alimento. Por ejemplo, esta vaca, si pesara 400 kilogramos, está en capacidad de consumir está en capacidad de consumir 40 kilogramos de pasto o forraje verde. Lo mismo, este omnívoro si pesa este omnívoro entre 40 o 50 kilogramos, estará en capacidad de consumir 4 o 5 kilogramos de alimentos que pueden ser yuca, que puede ser papachina, que puede ser plátano, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos entrega una cantidad similar de materia orgánica. Si esta vaca consumió 40 kilogramos de forraje verde, estará en capacidad de entregarnos entre 35, 36 y hasta 37 kilogramos de materia orgánica todos los días, diariamente. Entonces, eso es lo que le hace a esta especie animal o a cualquiera de ellas en una fuente inagotable de materia orgánica. Entonces, ese es el concepto, ese es el concepto más importante o que resalta el reciclaje de nutrientes. Correcto, todos esos nutrientes se reciclan, van dando la vuelta, ¿de acuerdo? No salen del sistema. Y lo más importante también es una de las fuentes nutricionales más importantes aportando con el componente de la proteína para la nutrición de la familia. ¿De acuerdo? Tenemos proteína animal, en este caso se aprovecharía la carne, se aprovecharían los huevos, se aprovecharía la leche, ¿sí? Que va a ser de mucha, mucha utilidad. En la provincia del Napo, por ejemplo, en la parte del cantón Tena, cantón Archidona, es mínimamente consumida la leche, ¿sí? Entonces ahí hay graves problemas de intolerancia a la lactosa. Y es porque no ha existido esa costumbre, no ha existido esa, digámoslo así, esa tradición del consumo de la leche. Pero hay que seguir generando, hay que seguir tratando para mejorar la nutrición. Y también genera recursos económicos que son muy importantes por la venta de los semovientes y puede
aliviar en alguna medida la economía familiar. Y listo. Para terminar, ubicamos nuevamente el triángulo de los componentes para el diseño agroecológico, ¿sí? Y disponemos de tres conclusiones importantes. El diseño agroecológico debe favorecer la integración de los componentes agrícola, forestal y pecuario. No se tiene que excluir a ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Por eso es que ahora sistemas, entre comillas, especializados carecen de fuentes de materia orgánica. Por ejemplo, eh, los sectores altamente especializados en producción de papa, como es en el Carchi, o los sectores que producen maíz en la costa. Tienen que comprar gallinaza, tienen que comprar materia orgánica de otros sectores. ¿De acuerdo? El diseño agroecológico favorece al reciclaje de los nutrientes. ¿De acuerdo? Gracias a este diseño de interacción, nosotros favorecemos el sistema y evitamos la adquisición o compra de fertilizantes de síntesis química. Gracias a este diseño, nosotros reciclamos los nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, están presentes granjas agroecológicas que no necesitan comprar una gota de fertilizante. ¿De acuerdo? Y como conclusión final, en la agroecología se debe implementar un diseño para favorecer los procesos de autosuficiencia. ¿Sí? Complementando la conclusión anterior, no necesitamos de comprar fertilizantes. Por lo tanto, tampoco deberemos comprar pesticidas, deberemos comprar insecticidas, fungicidas o algún otro insumo peligroso, algún otro insumo caro que desintegre la armonía de los ecosistemas. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho su atención y espero que esté comprendido estos conceptos y cualquier duda o inquietud me la hagan llegar. Les agradezco mucho y aquí terminamos esta presentación.